Palabra, vamos a ir a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Amén. Amén, hermanos. Hoy nos sorprendieron, ¿verdad?, con el cambio de horario, pero aún así no nos levantamos temprano. Excuse me. Yo sí. Imagínense mañana. Mañana es el problema. Van a batallar demasiado para levantarse, ¿verdad, no? Romanos capítulo 11, versículo 11 en adelante. Amén. Dice, la salvación de los gentiles. ¿Quiénes somos gentiles? Como nosotros. La salvación de nosotros los gentiles. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que sea Dios hablándonos. Amén, hermanos. Dice, digo pues, Dios hace una pregunta, hermanos. Aquí. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y le pone punto y coma, ¿verdad? Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, pueblo de Israel. Amén. Entonces el Señor nos hace una pregunta. ¿Han tropezado ellos? Dice que en ninguna manera. Pero por su transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles. Que si ellos no hubieran hecho esa transgresión, ¿dónde estuviéramos nosotros? Porque dice claramente que por su transgresión. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra transgresión? El significado de transgresión dice acción o resultado, dice transgredir, dice infringir o violar un precepto o una ley. Ellos violaron la ley de Dios, porque Dios les dio la ley, les dio, ¿cómo se llaman? Preceptos, les dio todo escrito, ¿verdad? Y ellos no violaron esa ley. Por eso dice, por su transgresión de ellos. Ahora, tiene otro significado. También se define o se traduce como invasión, ¿verdad? Como invasión. Entonces, nosotros, hermanos, gracias a la transgresión de ellos, nosotros vino la salvación a nosotros, ¿verdad? Vino la salvación y nosotros por eso tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y bendecir el pueblo de Israel, porque por lo que ellos hicieron, ¿verdad?, vino la salvación para nosotros. Mis lentes se ensucian. Por la transgresión de ellos vino la salvación para nosotros, hermano. Amén. Entonces, por acá en nuestros pueblos dijeran, a Israel le tocó bailar con la más fea, porque fue un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Ahora, cuando Dios escogió a Israel para hacerlo un pueblo modelo, ¿verdad? Para que fuera, como por ejemplo, ¿qué hace un modelo? Es alguien que otras personas quieren imitar, ¿verdad? Quieren seguir. Por eso las modelos cuando desfilan con un vestido, ¿verdad?, que se les mira bien, y todas las mujeres, o también los hombres, también, ¿verdad? Es igual, un modelo, una mujer, un hombre. Y a veces un vestido a la modelo se le mira bastante bien, ¿verdad? Y va una que no tiene el mismo cuerpo que aquella y se quiere poner el mismo modelo. Y dice, ¿por qué a mí no se me mira como a ella? Pues porque tiene libras de más, ¿verdad? O a lo mejor de menos, mire, yo relleno Igual nosotros, ¿verdad? Igual los hombres. Muchas veces hay maniquís en los aparadores, ¿verdad?, que un traje se les mira bien bonito
y va uno y lo compra así alguien como yo, pues no. ¿verdad? Pero me siento desprotegida porque los maniquís gorditos. Entonces, no, ya hay. Sí, váyase a los 3X allá. Y la Miss 4 y también. 5X. Allá. Miss también ya sacaron gordas. Las que van a estar en el... Ya hay Iremos. Se lo veía de todo, ¿verdad? de la que- Entonces, de la que agarran para gracias, tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y bendecir al pueblo de Israel. Amén. Porque por su transgresión de ellos, nosotros somos salvos. Amén. De aquí los voy a llevar al libro de Génesis. Génesis 12. No pierdan ahí donde empezamos, no lo pierdan. No pierdan eso, ¿verdad? En el principio, Jehová Dios escogió a un hombre para que en él fueran benditas, dice, todas las familias de la tierra. Amén. En Abraham. Amén. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Génesis, dice, Dios llama a Abraham. Y mire lo que le dice. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela ¿a qué? Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Santo. Y serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. Imagínense. Palabra Y de serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros, hermanos, si ahorita que leamos más para adelante, ahí donde empezamos, dice que Israel es el tronco, es el árbol silvestre. Abraham viene siendo la raíz de Israel. Ahí empezó. Entonces dice más adelante, y vamos a leer ahorita, dice que los gentiles somos injertados en el tronco, en la raíz del árbol silvestre, del árbol del olivo, perdón. Y un injerto, hermanos, viene siendo, aquí puse una flor para explicarles un poquito mejor. Oye. Haz de cuenta que este es Abraham, ¿verdad? Este es Abraham, y viene Dios y le arranca una hojita, se la quita, y luego trae al pueblo, a los gentiles, lo pone aquí, y agarra otra vez esta ramita y se la pega, y le enreda tape. Ese es un injerto. Pero el injerto que somos nosotros, que pegó a la rama del olivo, se pega en este árbol, se pega, y la rama, lo que nosotros somos, los gentiles, se pega y crece en el árbol, pero nosotros nos alimentamos de la raíz. Amén. Ahorita va a ver cómo nos dice a nosotros. Se va a profundizar más. Entonces se pega en el árbol y dice que nosotros no tenemos que creernos más, porque nos alimentamos de la raíz que viene siendo Abraham. Y venimos siendo, ¿qué? Dice, todas las familias de la tierra son benditas en él. Amén. Amén. Entonces, hermanos, voy a pedirle a este muchachito que venga para acá. Ven, hijo. Voy a mostrarles un video para que nunca vayan a cometer el error de maldecir a Israel. Porque dice, bendito, yo bendeciréis al que bendijere a Israel y maldeciré al que te maldijere. Amén. Ahorita van a escuchar un video donde Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel. Pasa la computadora para acá al frente. Volteala para allá. Ahorita que le ponga play. Ahí está bien, ahí está bien. Tócale el play. Ponle play.
Ustedes no ven el imperio yanqui. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron a una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Ahora, fíjense ustedes. ¿Vieron cómo lo maldijo? Desde el vientre. Bueno, al poquito tiempo de que lo maldijo, Dios le mandó un cáncer en su úlcera, en sus entrañas, y murió. Amén. ¿Y cómo está todo el pueblo ahorita? Venezuela no tiene... Que han hablado mal del Señor y a los días se mueren. Mario me ha buscado. Venezuela no tiene ahorita qué comer, no tiene nada. Todos están inmigrando, todos están yendo. ¿Por qué? Por causa de un hombre, de un gobernador, el que los gobernaba, maldijo al pueblo de Israel. Y les vino todas esas calamidades. Acuérdense que cuando un presidente, cuando un rey se va en contra de Israel, y ahorita ese hombre se contradijo él solo, bueno, ya murió, él ya está en el infierno pagando su precio, su condenación. Dice, maldice a Israel y luego dice, Dios nos libre. Imposible. No sabe lo que dice, no sabe lo que está hablando, habla a la ligera, no controla su lengua. ¿Y qué le pasó? Y por causa de él, todo el país está como está, hermano. Todo el país. Amén. Él está condenando, decía que porque Israel no había permitido que les llevaran a los palestinos y que no esto y lo otro, todo lo que se inventó. Pero acuérdense cuando Israel venía pasando por el desierto, que le salieron al encuentro, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo que le salió al encuentro y no lo dejaba pasar, se le interpuso en el camino, y viene Jehová Dios y cuando ya agarra por rey a Saúl, ¿se acuerda que lo mandó que matara a todos? Porque a Dios no se le olvida, hermano, cuando alguien le juega mal, cuando alguien le juega chueco. Jamás. Él no se mueve por sentimientos. Jehová Dios se mueve por justicia. Él es justo. Si se moviera por sentimientos, yo no sé dónde estaríamos nosotros, hermano. Porque al que le haces si él se moviera por sentimiento, todo lo que le hemos agredido, ya se lo hubiera cobrado. ¿Verdad? Pero como Él es justo, Él nos da a escoger lo que nosotros queramos. ¿Por qué no se oye esto? ¿O sí se escucha? Sí, ¿Se escucha? Bueno, entonces, imagínense ese hombre cómo maldijo. Y es lo que estaba diciendo aquí en el libro de Génesis, ¿verdad? Dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se imagina? Lo maldijo, hermano. ¿Y qué pasó? Pobre de él. Le fue como en feria.
y todos los demás están pagando por su torpeza, Por su Amén. error. por su error. Entonces nosotros tenemos que estar bien alertas, hermano, de no cometer errores contra el nombre de Israel, contra su pueblo, porque nosotros nos estamos alimentando del tronco, del árbol del olivo, que es Abraham. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, hermano. Le leo de nuevo el versículo 11 del capítulo 11 del libro de Romanos. Amén. Dice, digo pues, han trompezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos a ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, la transgresión de ellos han sido muchas cosas. Como le dije al principio, alguien hace un modelo y quiere que los demás pueblos copien lo que ellos están haciendo. Pero Israel siempre fue lo que la palabra dice, transgresión, siempre ha sido desobediente a Dios. Amén. Le tocó bailar con la más fea. Entonces, como ellos no quisieron nada con Dios, Él nos escoge a nosotros para provocarles a celos. ¿Se acuerdan allá en sus tiempos de juventud? Les digo así, va, porque hay muchos que ya estamos grandes. ¿Nunca le tocó darle picones a alguien? A mí sí, y me costó muy caro. Pagué un precio demasiado alto por eso. ¿Me entiende? Ya no le sigan. Ya no le sigan porque no me hacen llorar. No me acuerdo. 14 años estuve pagando una condena, hermano. No crean que en la cárcel. No, en la vida. ¿Verdad? Por andar dándole picones a alguien. Entonces, como quien dice, Jehová Dios agarra al pueblo de los gentiles para darle picones, para hacerlos enojar, porque dice la palabra en el libro de Juan, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No le recibieron. Entonces, hermano, eso es tan hermoso, ¿verdad? De que por la transgresión de ellos a nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene, hermano. Pero pobres de ellos han pagado un precio demasiado caro, demasiado alto. Dice que a los suyos vino y ellos no lo recibieron. Y nosotros, él dijo, como quien dice, bueno, ellos no quieren nada conmigo, vénganse ustedes. Vamos a ver, vamos a cocorearlos para que aprendan, ¿verdad? Y aún así, aunque haciendo todo eso, hermanos, ellos todavía siguen esperando a su Mesías. Y no tarda en llegarles, no tarda en aparecerles, que viene siendo el anticristo. A ellos van a recibir. Jesús les dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre, dice, y a él recibiréis. Y él se meterá, hermanos, en el tercer templo que van a construir. Se meterá y dice que se sentará en el trono, dice, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es el hijo del diablo. Amén. Eso es lo que va a estar duro para ellos. Y cuando al principio les va a dar oportunidad, hermano, de que hagan lo que está escrito, porque hasta eso tiene que respetar. Tiene que respetar lo que está escrito. Dice que en los primeros 3 años y medio, porque solamente son 7, dice que harán lo que estaba establecido antes, los sacrificios y todo como lo hacían antes. Dice, pero a los 3 años y medio, a la mitad, dice, les cancelará eso. Y dice que se levantará contra todo lo que se llama culto o es religión de culto, como lo que estamos haciendo ahorita aquí nosotros. Entonces dice que se levantará contra todo eso y pedirá que le adoren a él. Y el que no le adore a él, mire, cortarle la cabeza. Eso es terrible, hermanos. Eso es duro. Entonces,
imagínense, hermanos, vamos a leer el versículo 12, de aquí donde nos quedamos en el 11. Dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, dice, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Es lo que está pasando en Israel ahorita. Se está restaurando. Están buscando porque las 12 tribus de Israel se desparcieron por todo el mundo. Y ahorita están buscando los que tengan ¿cómo le podría decir? Los que sean descendientes de las 12 tribus de Israel están regresando a Israel. Pero ahorita ya hay gente de todo el mundo. Ya nomás quieren, están llamando creo que es a España, que vayan a hacerse prueba de la sangre para ver si son descendientes israelitas. Porque ahí en el teléfono aparecen muchos apellidos. El mío no se encuentra ahí, si no me voy a ir ahí. El mío no se encuentra ahí. Oye, mándame mi. El tuyo sí se encuentra. Y dice que todos esos apellidos pueden ser descendientes de las tribus de Israel. Y quieren que vayan a hacerse un examen de sangre para ver si son descendientes. Y le dan la ciudadanía española y por lo tanto también es israelita. Imagínense, los están buscando. Ah, sí, y si me voy y luego no soy, ya me quedo. Te regresan para atrás. ¿Me entiendes? Entonces, imagínense cómo va a estar la restauración, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Eso está pasando ahorita, hermano. Está pasando, está vigente. Pero mire, Dios, para nosotros, la bendición de Dios, para muchos dicen Dios te bendiga, y luego miramos el signo de los dólares enfrente, ¿verdad? Cuando dice Dios te bendiga, ay, dame dinero, luego lo que pensamos. Pero para Dios, hermano, para Dios, bendición, oiga bien lo que le voy a decir, bendición es aflicción. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo le ha tocado a Israel pasar? Puras aflicciones. Puras aflicciones. Porque le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús cuando vino dijo estas palabras. Dice, el que es castigado porque se portó mal, se lo merece. Pero bienaventurado es el que es castigado sin haberlo hecho. Imagínense. Ama a tu enemigo, porque si amas al que te ama, ¿qué mérito haces? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la bienaventuranza? ¿Dónde está lo que dice Jesús? Haz lo que te cuesta hacer y serás bienaventurado. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad que sí dice? Entonces, esa es la bendición de Dios. Y todo lo que se está predicando ahorita por todas las iglesias es pura bendición. Amén. De dinero. Bendición de dinero. Dinero, 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 dinero. Para todo dinero. ¿Y dónde dejan la palabra? ¿Dónde dejan la santidad? Porque ahorita creo que vamos a leer un versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros nos reunimos aquí, hermanos, es con el propósito de salvar nuestras almas. Porque si vienes con el propósito de sentirte bien, oye, mejor vete al mall. Siéntate en una banca en el mall a ver pasar la gente que anda ahí. ¿Me entiendes? El venir a la iglesia, hay un propósito, hermano, de limpiar nuestras vestiduras, de estar siempre bien delante de Dios, porque el día que suene esa trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que habremos quedado, hermanos, seremos arrebatados hasta los aires. Y ahí el Señor, dice, nos entregará una vestidura limpia y resplandeciente y hasta el tercer cielo, hermano. Y así estaremos con el Señor por una eternidad. Eso es lo que venimos a hacer a la iglesia, a prepararnos.
para ese día. ¿Me entiende? Para ese día nos estamos preparando. Aquellos los están preparando haciendo tesoros en la tierra. Y Jesús dijo, no, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Amén. Que su mirada esté en el cielo. Preocúpate por hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Eso aquí se va a quedar. Preocúpate por tú. ¿Qué ganas con pasar? Mire ese hombre que maldijo al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo? Él no murió grande. Joven. ¿Cuántos años tendría? ¿Con unos 50 años, 60? Y ni estaba viejo ahí. No se miraba mal. Ahora, Ni de que enfermo. empezó a gozar sus riquezas porque explotó al pueblo venezolano. ¿Qué serían unos 40 años? De gozar de delitos, deleites y pecados y todo eso. Compárelo con una eternidad quemándose en las llamas del infierno donde ya está ahí. ¿Cuál tomaría? ¿Qué? Pues el gozo o Pues tomó la maldición. pues sí. ¿Me entiende? Él ya está pagando su condena, hermano, allá quemándose en el infierno. Prefirió el dinero. La ambición, porque dice, ¿dónde comienzan las guerras, los pleitos? Todo eso comienza ¿dónde? Combaten en nuestros miembros. Y el corazón es un miembro de nuestro cuerpo. Ahí empieza, en el corazón. Porque dice, imagínense lo que tenía su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Eso es verdad. Tenía el corazón podrido, hermano, lleno de mugrero. ¿Cómo le fue a ese hombre? No quisiera saberlo, pero está en el infierno. No puede estar en el cielo con eso que digo. Si la misma palabra dice. Y sufriendo porque hasta en Cuba estuvo en tratamiento. En Cuba fue a que, porque supuestamente allá hay muchos doctores buenos. Dice que fue a agarrar el tratamiento para la cura de su De cáncer. Cuando Dios te maldice, ¿quién te quita la maldición? Cuando un brujo te la pone, Dios te la quita. Amén. Pero que te maldiga Dios, ¿Quién que te la quita? deseche Dios. ¿Quién te desecha? ¿Cómo? Dios nomás. En eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de no cometer un pecado, de no cometer algo que irrite a Dios y que nos haga que Él haga algo en contra de nosotros, hermano. Dios nos libre, ¿me entiende? Porque entonces seríamos ya como aquellos muertos que andan caminando, ¿cómo les dicen? Zombies. Los zombies. Andan caminando así, hermano, que están muertos pero todavía andan caminando. Eso sería terrible, así andan los del mundo. Porque Dios los mira muertos, hermano. Dijo la hermana Silvia en sus delitos y pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a... Necesitamos cuidar nuestra salvación, hermanos. Amén. Porque somos, ¿qué? Somos injertados a la rama del olivo, al tronco del olivo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar la salvación que tenemos. Amén. Amén. Pero antes de esto, hermano, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 20. Matthew. Tío. Hermana. Mateo capítulo 20. Vamos a leer del versículo 26 al 28. Amén. ¿Verdad que hay muchas personas que porque son el pastor quiere que las ovejas lo traigan mimando por donde quiera? Hágame Ve poniendo café. alfombra donde va a caber. Hay muchos, ¿verdad? Cálzame la tortilla. Y- Y Jesús dijo que con nosotros no era así. Entonces yo no entiendo por qué las personas que leen la Biblia no la entienden o no se la aplican a su vida. Amén. Ahorita vamos a entender por qué Jesús dice esto. ¿Ya lo hallaron? Ya. Dice en el versículo 26, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga bien, el que quiera hacerse grande entre vosotros
tiene que servirle a usted. Imagínense, usted quiere ser grande allá en el cielo, usted es un servidor. Amén, yo sirvo. ¿Me entiende? Dice, no es como en la tierra. En la tierra, dice, los presidentes, los gobernadores, dice, se enseñorean del pueblo. ¿Verdad? Y luego dice el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para servir, ¿verdad? Para servido, perdón. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por nosotros. A eso vino Él. Y por eso Él les ponía el ejemplo a sus discípulos, que cualquiera que quisiera ser más grande tenía que servirle a los demás. Él fue el ejemplo. Él, siendo el Hijo de Dios, imagínense, viene a limpiarle los pies a otro, a enjuagarle los pies a otro. Ese es un ejemplo grande. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que ya porque son el pastor, ya no quieren subirse con el hermano que trae un carrito viejito. Se van con el que tiene un Cadillac nuevecito, un Cadillac del año. Tampoco va a comer a la casa del hermanito más pobre. Quiere que lo inviten allá a los restaurantes grandes. Cuando el Señor nos dice, no es así entre vosotros. No hagan eso. ¿Verdad? No hagan eso. Ámense los unos a los otros, dice Jesús. ¿Verdad? A eso nos toca, hermano. Ahora bien, ahora sí vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Dice, una salvación tan grande. En el capítulo 2 dice, ¿verdad? Sí, una salvación tan grande. Hay muchas personas o no comprenden, yo creo que no comprenden bien la escritura, porque hay muchos que les meten en la cabeza a los discípulos, a las ovejas, que si una persona recibe a Cristo en su corazón, haga lo que haga, ya es salvo. ¿Por qué escribieron esto? Una salvación tan grande, y ahorita va a ver lo que dice, la salvación se pierde. Así es. Se pierde. Si alguien se ha alejado y una vez recibió a Cristo en su corazón y está alejado, ya la perdió. Vuelva a reconciliarse con el Señor. Porque usted no sabe, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando Amén. menos acuerdes, el trompetazo. Amén. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 1 para adelante. Dice, por tanto, Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Qué es un desliz, hermano? Resbalarse. ¿Verdad? Caer. No sea que nos deslicemos. Dice, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahí está. La transgresión viene siendo desobediencia. El pueblo de Israel fue desobediente. Y de ahí, gracias al Señor, va que Él nos introdujo a la rama, al tronco del olivo. Recibieron justa retribución. El Señor les pagó justo solamente por su desobediencia. No los humilló, no los desechó, sino que les dio su retribución justo.
por la desobediencia. Amén. Amén. Luego dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga bien, ¿cómo escaparemos si descuidamos, si caemos y no nos levantamos y no nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo escaparemos? Aquí te va a encontrar el anticristo. Ay, no, no. Porque nosotros, Señor, reprenda al diablo. nosotros, oiga bien, estamos en la última generación. Amén. Las personas que en el 2018 cumplieron 70 años, oiga bien lo que le voy a decir porque esto es bíblico. Las personas que en el 2018 cumplieron 70 años, la palabra de Dios dice que ellos no van a morir todos antes de que Jesús venga. Ay, santo. Dice, esta generación no pasará. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y de acuerdo a la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, ahí está. Dice, una generación de hoy en día, de este tiempo, dice, dura 70 años. Y los que más se cuidan, 80. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo que esta generación no pasará antes de que yo venga. No dice el día, ni la hora, ni la fecha, ni el minuto. No lo dice. Pero sí dice que la generación que vio el regreso de Israel a su tierra, eso pasó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Y desde ahí han tenido conflictos tras conflictos y conflictos tras conflictos. Pero Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Dice, y la generación que mire el regreso, o sea, cuando se volvió a plantar otra vez Israel en su tierra, dice que esa generación no va a pasar antes de que Él venga. Haga cuentas. No se van a morir hasta que Él venga. Pueden- Lo Ponle que que- quiere dar a entender que no falta mucho en que Cristo venga. O sea, la Biblia dice que la gente de este tiempo cumple 70 años. Ujú. ¿Cuántos Puede años que ahorita tienen? haya gente que tengan 80 o 90, pero nacieron más atrás. Pero ya los que nacieron en 1948 ya había más contaminación, había más mugrero, ¿verdad? Ya no van a alcanzar a vivir mucho. Cuando mucho, 80 años y a la tumba. Pero Jesús dijo, antes de que toda esa generación acabe, yo vengo. Así es que está muy pronto a venir. Amén. Así es la palabra. Ya. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa salvación, hermanos. Ahí se cumple donde la palabra dice, no todos seguiremos a los que ya durmieron. Muchos estaremos vivos, O sea, los muertos. ¿verdad? No seguiremos, dice que los que ya durmieron, ya durmieron. Si durmieron con Cristo, gloria a Dios, porque van a despertar en el trompetazo. Pero si no durmieron con Cristo, dice que resucitarán para vergüenza y confusión. Para eso van a resucitar, para vergüenza y confusión y al lago de fuego, al infierno. Y después de ahí la segunda muerte, al lago de fuego. Es lo que la palabra dice. Que en otras iglesias les estén diciendo, les estén dando gato por liebre, diciéndoles que tu bendición ya viene, que siembra, pacta y cosecha. Mentiras del diablo, porque esa es otra doctrina. Jesús dijo, si aún un ángel viniera con otra doctrina diferente, anatema sea. ¿Por qué se desvían? ¿Por qué dejan la palabra de Dios a un lado? La verdad. La verdad, la palabra de Dios. Amén. Si van a estar 35, 40 minutos, una hora sentados ahí en la silla, que sea escuchando palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo puedo leer un versículo de la Biblia y explicarle 40 minutos. Pero van a escuchar puros pensamientos míos, puras cosas que me vienen a la cabeza a mí. Óigame, no. Y nada de palabra de Dios. Por eso la gente entra a las iglesias, hermano, y así como entran, así salen. No edifica nada. ¿Me entiende? Aquí ponemos 45 a una hora de alabanza y adoración. Allá solamente ponen 4 canciones, los diezmos y las ofrendas, Las una anuncios. alabanza, un versículo de la Biblia, 45 minutos de explicación de que bla, 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 y vete para tu casa. ¿De qué se llenó? Y pacta. El anillo, la cadena, el carro, la llave del carro. la El que casa. tiene 2 casas de uno, el que tiene 2 carros, traiga uno. Y si no diezma, Dios no le bendice.
Tiene que cooperar para la troca, hermanos. ¿Me entiende? Pague por sufrir. Puro dinero. Pare de sufrir, dígale, hermana. Cuando Dios te dice, bienaventurado si sufres. Si sufres, bienaventurado dice si sufres sin haber hecho nada. Amén. Bienaventurada. Imagínense. Bienaventurada. Bienaventurado si sufres sin haber hecho nada. Porque si estás pagando una condena en la cárcel porque hiciste algo, te lo ganaste. Pero si no, bienaventurado. Pero si no, dice que bienaventurado. Amén. Válgame el Señor. ¿Me entiendes? ¿Dónde nos quedamos? Aquí sentados. Vamos a leer el versículo 3 otra vez. Dice, Sigue el 4. vamos a leer el 3 otra vez. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, por los apóstoles? Ellos han venido haciendo la cadenita y esta palabra está escrita desde esos tiempos y nosotros la seguimos recordando, Amén. ¿verdad? Seguimos testificando, seguimos hablando de esa palabra. Amén. Luego dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo Amén. según su voluntad. Amén. Esa salvación, hermanos, es la que tenemos que cuidar. Amén. Porque Él nos dio la salvación por la transgresión del pueblo de Israel. Pero tenemos que cuidarla. Porque si no la cuidamos, aguas. Puede venir el individuo aquel, ¿verdad? A robar lo que el Señor nos ha dado. Porque eso es lo que anda haciendo Él. Matando, robando y destruyendo. Y si no la cuidamos, se la va a robar. Y nosotros nos manda a volar. Que el Señor nos reprenda 1000 veces. Amén. Ahora bien, ¿a dónde vamos? 4. No, ese ya lo vimos. 4. Sí. No, allá en Hebreos. Ah, No, en Corinto. ¿Dónde estamos, hermano? Romanos. Romano. Bueno, hermano, ya se fue a Corintios. No, andamos acá perdidos. Estábamos en el 12. Romanos Vamos. 11. 11.3. ¿Eh? ¿Dónde vamos? Espérame. Estamos en Romanos 11. 12. 11, leímos el 12, vamos Sí. al 13. Todavía no está rayado el 13. Ok. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, dice Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, dice Pablo, mire. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Versículo 15. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? 16. Si las primicias son santas, si lo primero es santo, hermano, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Oiga bien, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahí está. Versículo 18. No te jactes contra las ramas. O sea, no te creas más. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. No te jactes, no te creas más. Porque no alimentas tú al pueblo de Dios. Tú te alimentas de ellos. Porque ellos se hicieron a un ladito para que tú fueras salvo. Amén. Más explicación yo creo que no hay. Ellos, hay cuenta que Dios hizo pequeño al pueblo de Israel para que tú crecieras. Por los bendecimos, porque por ellos ¿Me entiendes? Por eso estamos obligados a decir,
Dios bendiga al pueblo de Israel. Santo. Porque por gracias a lo que ellos hicieron, nosotros alcanzamos bendición. La salvación. Amén. Así es. Ahí se cumple la palabra que Jehová le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Los que aceptan a Cristo en su corazón. Amén. Porque los que no, son como ellos. Como los, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos quedamos? El El 19. 19. Dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Amén. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. No te llenes de soberbia, sino teme. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que servir al Señor con temor y temblor. Temor y temblor. Y muchos ni temen ni tiemblan. Más bien se jactan, ¿verdad? Como dice la palabra. Dice el 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, oiga bien, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Quién es una de las ramas naturales? Esaú. Esaú viene siendo una de las ramas naturales porque viene siendo, ¿quién? El nieto de Abraham. En él iban a ser benditas también todas las familias de la tierra. Pero ¿se acuerdan que él fue el que vendió su primogenitura por un plato de frijoles? Sí. Y Dios no lo perdonó. Siendo él de la rama del olivo, del tronquito, no lo perdonó. Y ahorita lo vamos a leer, hermanos. Vamos en Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. ¿Cuál? Hebreos 12. Versículo 12 en adelante. Dios Dice, disciplina a sus hijos. no, pero en el versículo 12, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Oiga bien, los que rechazan la gracia de Dios. Porque hay otro versículo que dice, por gracia sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Y los que rechazan la gracia de Dios, desechados. Ahí lo va a leer. Dice el versículo 12. Dice, por lo cual, Por tanto. No. por lo cual, dice aquí no mía, por lo cual, 12. levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué? Sanado. Sanado. Luego dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor en las nubes. Nadie. Desechado, el que no siga la paz y la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, aquí le viene lo bueno, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cierto. Una raíz de amargura en el corazón lo puede dejar fuera. Así es. Muchas veces, hermanos, nosotros permitimos que entre algo en nuestro corazón por cualquier cosa que nos hagan o que nosotros veamos que no nos gustó. Dejamos que entre en el corazón de nosotros algo, y ese algo, esa raíz de amargura en nuestro corazón nos puede dejar fuera. Porque el corazón es perverso y es engañoso, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová, Dios de los ejércitos, que escudriña la mente y el corazón, es el que sabe lo que traes guardando en tu corazón. Cierto.
No permitamos que alguien o por cualquier cosa, por cualquier tontera que le hagan a uno, no permita que crezca esa raíz de amargura, porque eso nos puede separar de la salvación. Amén, es verdad. Amén. Muchas veces te dicen una mala palabra, viste algo que no te gustó, te sentiste ofendido, ofendida, y permites que eso esté en tu corazón. Crece. Eso crece, hermano. Ajá, crece. Eso no se queda así como que yo, dice, una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque de la raíz va creciendo, ¿verdad? La raíz es el tronco de una mata, de un árbol. Se hace tronco y de ahí Se hace, ramas. va a crecer, va a germinar, y después cuando ya se haga más grande, ya no vas a saber cómo arrepentirte, porque el diablo para eso es bueno. El diablo para eso vino, Crece. para sembrar en tu corazón raíz de amargura, de rencor, de odio. Después cuando ya tienes todo eso adentro que ya creció, dices, ¿y ahora cómo le hago? Eso cuesta libertar Eso a cuesta, una hermano. persona. Hermano, la amargura también te trae cáncer. Eso cuesta, sí. Sí. La palabra de Dios. Entonces no permitamos, hermano, que por culpa de alguien También piedras. te avienten rencor en tu corazón, porque el diablo lo único que sabe hacer es echarte basura en tu corazón. Eso es lo que él hace, llenarte tu corazón de basura. Es lo que él hace, hermano. Tiene consecuencias. Ujú. Si guardas algo en tu corazón, tiene consecuencias, ya sea para bien o para mal. Le repito el 15. Ama al que no te ama. Mirad bien, que no sea que alguno... No me amas, Maya, vas a ver. ¿Dónde no? Ya no voy por ti. Ya te voy a abandonar. Y diablo todavía. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque muchas veces nosotros dejamos que crezca esa amargura en el corazón y después no nomás la dejamos nosotros, contaminamos a los demás. Sí, porque escupas el veneno ¿Me entiendes? de tu amargura. Como Después de lo serpiente. que hay en tu corazón, tu boca habla. Y dice que nada de lo que comamos, si comemos con las manos sucias o algo impuro, ¿verdad? Con las manos sucias, eso no contamina al hombre. Ya lo hemos leído. Dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Lea. Porque dice que del corazón Penetra en el tuétano. habla la boca. Amén, así es. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que escuchar bien. Déjenme lo doy vuelta a mi hoja porque acá sigue. Dice el versículo 16, y aquí es donde los quiero llevar. Dice, no sea que haya algún fornicario. ¿Qué es un fornicario? Prostituto. No, hermano. ¿O no? Ah, ¿a dónde va? De la definición, hermana Silvia. Es una persona que no está casada y tiene Pues relaciones sí, con pues se está otro acostando fornicado. con un inconverso, o sea que no digo, se está acostando con uno que no es su Dice, marido. no sea Sí, ¿no? que haya algún fornicario o prófano. ¿Como quién? Como Esaú, Ajá. que por una sola comida vendió su primogenitura. Loco. Ahora Nieto ya de Abraham. Ahora ya Con le andan en el lentejas. infierno. Esaú, nieto de Abraham. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y no hubo nada. Cuando Dios desecha a una persona, aunque llores, te revuelques, hagas berrinche pidiéndole perdón, Nada. se acabó. Y puedes estar vivo y se acabó. Los que Hugo Chávez estaba diciendo en el video, ¿va? Que otros pueblos le llevaban a los palestinos y a otras naciones de por allá que les llevaban agua, que les llevaban comida. Muchos de todos esos pueblos de allá vienen siendo familiares, porque unos eran hijos descendientes de Ismael, el hijo que tuvo con la que era sierva de Sara,
con Agar, Ah, no. y luego la descendencia de Esaú. Por eso toda aquella gente de allá no quieren a Israel. ¿Por qué? Porque Esaú le vendió la primogenitura y agarró al pueblo de Israel, a Jacob. ¿Quién fue el que tuvo 2 hijos? Es Abraham, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, que fue Esaú y fue Jacob. Y Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de frijoles, de lentejas. Y fue desechado por eso. Pero todos ellos son familias allá. Pero no se quieren. No se quieren. Bueno, al pueblo de Israel es al que no quieren. Al pueblo de Jacob. ¿Se imagina? Entonces, hermanos, tenemos que cuidar una salvación tan grande. Porque somos benditos. Amén. Somos benditos. Amén. Dios le daba a la hermana Patti un versículo en un sueño de que se iba a hablar de la bendición de Abraham. Y eso fue lo que estamos hablando. Sí. ¿Me entiendes? Ella no me había dicho, pero cuando me lo platicó, ¿verdad? Pero la prédica ya estaba hecha, ya estaba. apuntado. Y mire, vamos a terminar de leer Como en el... El versículo. Uy, que le da la hermana en ese momento, me contestó ¿se acuerda? El versículo de anoche. Digo, hermana, I'm sorry, pero el versículo ya está. Y de volada le contestó su pregunta. ¿Dónde nos quedamos en el Y le pegó duro. en el 21, ¿verdad? ¿Nos quedamos? ¿No me acuerdo? En el libro de Romanos. Sí. Vamos a leer, nos quedan 3 versículos y con esto ¿Usted acabamos. anda en otro mundo? Es que estoy Amén. metida en la No, Dice, ¿Romanos? dice el 22, sí, el versículo 22. Ok. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para que los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado, dice. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Ellos también tienen derecho, hermano. Dice que si aún un israelita no permanece en incredulidad y acepta a Jesús en su corazón, viene a ser otra vez de tronco. Amén. Amén. Así es. Entonces, dice el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Hablando del pueblo de Del Israel. pueblo de Israel. Así Que es. si algún israelita Sí. se hace mesiánico quiere decir que recibieron al Mesías Jesús, porque ellos no aceptaron al Mesías. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Me entienden? Por eso le dice que si uno de ellos se hace mesiánico, acepta a Jesús, véngase y tiene vida eterna. Pero ellos, hermanos, van a pagar un precio demasiado caro, muy caro. Ellos van a pagar con sus vidas. Ellos van a pagar con sus vidas el boleto al cielo. Y para los gentiles, que el boleto al cielo es gratis, solamente pronunciando que Cristo es tu Dios y tu Salvador, Amén. no lo quieren. No lo quieren, le están sacando la vuelta. Pero no falta mucho tiempo para que Cristo venga y se van a dar contra la pared como el demonio que rebotó allá en el poste. Eso va a ser duro. ¿Me entiendes? Eso va a ser Van a duro. morir y no, ni la muerte los queda. Hasta la muerte va a oír de ellos. Yéndose la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, cuando Cristo venga, después van a tener que pagar con su cabeza si quieren entrar al cielo. ¿Y quién que le agarren a un hijo
y que lo tengan ahí en la guillotina porque lo van a hacer sufrir. Ya en Estados Unidos hay muchas guillotinas, en todos los países hay guillotinas, porque por eso le van a cortar la cabeza. Aquí en Estados Unidos tienen muchas guillotinas en diferentes estados. Ya están. Y lo van a acostar, es como una cama, hermano. Como una cama. Guillotina es donde lo van a poner para darle cuello. Y tiene una navaja que sube, pero pesada. Y le meten su cabeza boca abajo o boca arriba, como se quiera. ¿Entiendes? Y le quitan un candadito y se baja la cuchilla esa. ¡Guau! Voló la cabeza por allá, mire. Yo quisiera que fuera Donald Trump. Ajá. No, hermano, no le des eso. No, hermano, estamos hablando de la bendición. No, hermano, imagínense. Como hay un video ahí en internet, ¿verdad? De los que mueren decapitados. Pero esas personas aquí mueren decapitados, o todos los que han muerto decapitados por el testimonio de Cristo. Allá en el cielo dice que ellos aparecen hablando. Aquí les cortan la cabeza y allá aparecen vivos, completos. Dice, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no juzgas nuestra sangre? Sí. Dice, espérense todavía un poco más. Todavía faltan más que mueran como ustedes. Sí, es cierto. Imagínense. Así dice la palabra. Los decapitados allá en el cielo aparecen completos y diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y justo, no juzgas nuestra sangre que derramaron? Espérense, todavía descansen un poquito más, dice, todavía faltan más que mueran. Pero si ahorita te puedes ir enterito y vivo y sano a la presencia de Dios, acepta a Cristo en tu corazón y líbrate de eso. Amén. Con esto terminamos, hermanos, y espero que le hayan entendido. Amén. Que les haya gustado. Amén. Vamos a levantar la ofrenda del Señor, los diezmos, el que diezma, la ofrenda. Iglesia de Dios, mi familia, Houston, Texas, el pastor Jesús Ceniceros.